en este martes de conversatorio. De veras, a nombre de todos los patrocinadores de Coparmex, les damos la más cordial bienvenida y saludamos muchísimo el trabajo que ustedes han venido desarrollando durante todo el ciclo escolar 2020-2021, un ciclo escolar que ya cerró y ya nos estamos preparando para el nuevo ciclo escolar. Y ha sido la intención de estas conversaciones que hemos entablado con diferentes especialistas, pero además con el acompañamiento de los maestros, de las maestras, que ellos nos han aportado algunas preguntas, algunas experiencias. Y vamos a seguir en esta misma tónica. Y hoy vamos a tratar de destinar el programa, esta conversación, a que podamos profundizar sobre el tema de las dimensiones del ser, ¿no? Este tema de tratar de entender, ¿no?, cómo estamos integrados, qué componentes son los que la sociedad hoy impulsa más, pero al impulsar los modelos educativos, los modelos familiares, una serie de contextos, de actividades, deja de compartir, deja de promover algunas más. Y justo ese es a veces el desequilibrio que tenemos. Y este no es un asunto que sea solo de la familia, también es de la escuela, también es de la sociedad, también es de los medios de comunicación. Y por supuesto, entre más unamos esfuerzos, vamos a poder verdaderamente ir apoyando estas dimensiones, este desarrollo tan importante de la persona. Finalmente, maestros y maestros, ustedes trabajan con personas, ustedes trabajan con los niños, con las niñas, con los estudiantes y ojalá podamos alcanzar a advertir, alcanzar a ver algunas otras dimensiones de lo que es el trabajo de el ser humano, de la persona. Entonces, nos da muchísimo gusto recibir el día de hoy a tres maestras. Ahorita las voy a presentar. Solo quiero darle la palabra a, tengo la impresión de que aquí estás. Perdóname, Josefa. Quiero darte la palabra para que tú también puedas darle la bienvenida y saludar a los maestros que hoy nos acompañan. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ustedes trajeron la luz porque me avisó Pati que teníamos problemas de electricidad. Entonces dije, bueno, perfecto, ya estamos aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que muy bien, muy contentos, muy animados. Total, la vida sigue, ¿no? Con todo lo que estamos pasando. Si estamos aquí es porque estamos vivos y dispuestos a hacer algo, ¿o no, maestros y maestras? Listo, pues de eso se trata el día de hoy. Vamos a tener un tema muy, muy interesante, muy emocionante, que de verdad no cabe duda que hay tanto de qué hablar. Esto de la continuidad educativa es un gran tema, un gran tema. En alguna ocasión yo hice una presentación de esto porque me quedé reflexionando, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros cambiamos de un grado a otro? ¿Cómo preparamos los maestros y las maestras a los niños para el siguiente grado escolar? ¿O cómo los preparamos para el cambio de nivel escolar? ¿Cómo los papás se encargan de prepararnos? Y de lo que más recuerdo es cuando yo salí de preescolar, que todos me dijeron, ahora sí ya viene lo bueno, ya se acabó el juego. Claro que uno llega a la primaria con miedo, con ansiedad, porque ¿qué va a pasar acá? ¿Me van a regañar o qué me van a hacer? Pero también fíjense que pasa una cosa muy interesante. Cuando pasamos de cuarto a quinto, viene otro gran susto, porque ahora las matemáticas son lo más importante y entonces agárrense porque de eso se va a tratar, de las matemáticas, y eso sí es duro de aprender. Y después cuando salimos de la primaria, también, ahora sí viene lo bueno, pero no nos preparan para todos esos cambios que vamos a vivir, porque cuando estamos chiquitos, cuando estamos en el kinder, así salga un niño un minuto en un festival, va toda la familia y se lleva hasta el perico, le toman fotografías y la cámara y todo. Cuando en esa etapa nosotros necesitamos ciertos cuidados para alimentarnos, porque nos vamos a caer, porque estamos todavía debiluchos en muchas cosas.
Y conforme vamos creciendo, vamos necesitando de otro tipo de apoyos. Entonces, fíjense que parece que estamos como invirtiendo el proceso. Le dedicamos mucho al niño cuando está pequeño y conforme va creciendo es como que le vamos aventando, como que le vamos diciendo, ay, hijo, ya estás muy grande, ya quítate, me cansas. Y bueno, cada etapa, cada ciclo implica una preparación. Y creo que nosotros hemos descuidado mucho eso, no hemos tenido la conciencia, no es que lo descuidemos porque lo queremos descuidar, sino que no nos ponemos a reflexionar de esos cambios que son tan importantes y sin duda, este cambio del regreso a clases es un mega cambio importante. Así que adelante, mi querida Pati, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Claro que sí, y con esta cuestión de que el proceso de ir generando esta independencia, Josefa, de los niños a nivel escolar o de la familia, tampoco tiene un proceso, tampoco tiene un método, tampoco tiene una mirada valorativa que nos permita ir verdaderamente ir viendo si esa independencia, si ese despegue, ¿no? Eso es sano, va siendo de forma adecuada. Pero déjame presentarte, Josefa, a las tres maestras, van a ser tres profesoras que nos acompañan el día de hoy. Tenemos a la maestra Itzel Lorena Macías Guerrero. Ella trabaja en preescolar y además ella es del estado de Guanajuato. Ella colabora en el Jardín de Niños José Vasconcelos y es una institución pública. Maestra Itzel, de veras le damos la más cordial bienvenida y agradecemos mucho su participación. Te voy a presentar también, Josefa, a otra de nuestras invitadas. Ella también colabora en el nivel de preescolar, también es un preescolar público, es el Jardín de Niños General Ignacio, y ella es Cindy Janet Rodríguez Borrego. Ella es del estado de Coahuila, ¿no? Les damos la más cordial bienvenida, maestra Cindy. Gracias por participar con nosotros. Y déjame presentarte también a la maestra Lucía Zamudio González. Ella colabora en la escuela primaria bilingüe Emiliano Zapata, también del sector público, y además ella nos acompaña desde el estado de Puebla. Hoy tenemos tres entidades federativas que estarán aquí con nosotros el día de hoy y seguramente tendremos entre los maestros que hoy nos acompañan algunas entidades más. Nos gusta mucho que nos compartan de qué entidades son y desde ahorita, maestros, maestras, de esto que han escuchado en la introducción y de lo que van escuchando de las maestras que van a iniciar este panel, vayan haciéndole preguntas a Norbis, a nuestra especialista, que ya ahorita la presentaremos y ella tomará la palabra. Maestra Itzel, tiene usted unos 3 minutos para compartirnos alguna experiencia que le haya hecho a usted descubrir, sobre todo ahorita a la distancia, la enorme importancia de centrarnos en el desarrollo de los niños, en el desarrollo de sus procesos, en el desarrollo de la persona. Y quisiera que terminara su intervención con alguna pregunta a nuestra especialista, aquella duda, aquel planteamiento, aquel proceso que se le haya atorado. Hoy es momento de hacer una pregunta a nuestra especialista. Le dejo la palabra, maestra Itzel. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Un gustazo volver a estar aquí con ustedes. Y bueno, en lo personal, yo trabajé el ciclo ya concluido en primer grado. Y bueno, lo que a mí me batallé un poquito fue de cómo los niños darles su primer acercamiento, porque bueno, en primer grado el propósito más fundamental en preescolar es que los niños socialicen entre ellos, se conozcan, que vean que hay otras formas de convivencia, no solo la familia cercana. Hay algunos que viven nada más con el papá o con la mamá,
entonces solamente juegan con adultos. Al momento de ya al preescolar, pues ya hay más interacción, aprenden a jugar con niños de su edad, y los niños que tienen hermanos de igual manera empiezan a aprender a socializar con niños de su propia edad. Entonces, eso era con lo que a mí más se me dificultaba, que los niños aprendieran a socializar con sus compañeros. Sí tuvimos clases virtuales, sí intenté de que ellos se conocieran, de que platicaran sus propias experiencias, pero a pesar de que tuve estos acercamientos, sí hubo uno que otro donde a mí, cuando hablábamos en videollamadas, él y yo, platicaba muchísimo, me decía pues todo lo que había hecho en el día, y al momento de ya estar con sus compañeros, yo esperaba esa misma participación de él, y no era así. A veces se intimidaba y no hablaba, y los demás pues sí lo hacían. A unos sí lo superaron, porque pues entre más teníamos cotidiano estas charlas, las videoclases y todo eso, sí lograban expresarse, pero algunos no. Sí fue una tarea difícil en el nivel por ser niños pequeños. Hubo una vez donde a mí les proyecté un video sobre su preescolar, precisamente, porque ni siquiera lo conocían, ni siquiera habían tenido pues esa cercanía. Entonces realicé un video donde iba pasando por todo el preescolar para que lo conocieran más a fondo, y pude tener una muy buena cercanía. No me lo esperaba, la mera verdad, tener esa cercanía y ese cariño, pero al final tuve la oportunidad de ir a verlos y de hacer un baile. Era bien loco porque a mí les mandé un video porque la directora quería incluirlos en la clausura. Solamente pude tener 10 alumnos, y sí le dije, ¿cómo le hago? Si son de primero, ¿cómo le hago para ensayar? ¿Cómo le hago para que pues hagan la fila, estén en orden? Encontré una canción que era mucho de movimiento y que podían hacer movimientos libres. Y no, hombre, me dio un gustazo cuando lo hicimos y ver que los niños lo lograron. Les coloqué unos aros y un día antes les dije, cada uno se va a poner en un aro cuando termine esta canción, y cuando inicie la otra nos ponemos a bailar adentro del aro. Y no, hombre, bien bonito como sí lo lograron hacer. No les dio pena que había otras personas. Y sí dije, wow, uno a veces piensa que los niños pequeños no pueden lograr algunas cosas, pero terminan sorprendiéndote muchísimo. Yo estaba bien sorprendida cómo bien ordenados pasaron, bailaron, se divirtieron, y sobre todo su afecto. Cuando terminamos de bailar, no, hombre, los abrazos, uno no quisiera, ¿verdad? Creo que eso es como que lo más complicado de esta situación de la pandemia, que a los niños no se les puede decir que no, o sea, no me abraces, no me toques, ¿no? No, yo un gustazo recibir ese cariño, ese estima de ellos. Eh, pues sería, pues más que nada, mi experiencia en esta situación que hemos vivido. Y una de las dudas que tengo, que viví en este proceso, sería eso, ¿no? Cómo tener como ese cariño afectivo con los niños en esta circunstancia de la pandemia, porque a pesar de que pues yo les brindé mucha confianza, sí hubo 3 o 2 que a mí me hubiera gustado observar más su proceso, su avance, pero aquí ya estoy en duda si la que no estuvo al tanto fueron los padres de familia o más que mi intervención precisamente.
Pues maestra Itzel, apreciamos muchísimo y seguramente los maestros irán tomando ideas porque esa es una cosa muy importante, esta relación entre ustedes como maestros que tienen y están frente a grupo. Nos recordó la importancia de esta socialización del hijo único, de las relaciones entre pares, qué importante que son diferentes a las relaciones que entablan los niños con los adultos, la importancia de la socialización a partir de las relaciones y la diferencia de relacionarnos a partir de estos medios. Y por supuesto también habló usted de esta cuestión del lenguaje. Y pues ya a partir y en este marco, a nuestra especialista en Orbis, pues ya le irán surgiendo algunas respuestas para ver cómo nos socializamos y cómo desarrollamos este proceso de socialización y psicoemocional ahorita en estos situaciones a distancia. Muchísimas gracias, maestra Itzel. Le dejamos la voz a la maestra Cindy. Maestra, su experiencia en forma breve y la pregunta que quiera lanzar a nuestra especialista. Bueno, pues buenas tardes. Les agradezco la oportunidad que tengo de estar aquí conversando con ustedes y sobre todo la oportunidad de aprender, porque eso es lo bonito de ser maestro, ¿verdad? Que nunca dejas de aprender. Mi experiencia en cuanto al desarrollo personal de los niños. Pues nosotros en preescolar trabajamos mucho lo que es desarrollo personal y social, como mencionaba mi compañera, ¿verdad? Mi colega. Siempre es motivarlos, primeramente que ellos se conozcan, cómo te llamas, cómo eres, fomentar el autoestima, fomentar el autocontrol en ellos. Considero que ahorita trabajando a distancia, pues no se nos dificultó eso porque como quiera, pues ellos tenían a sus mamis a un lado, ¿verdad? Entonces, no tuvimos ese problema. En cuanto a la socialización, igual que mi compañera, también siento que se dificultó un poquito porque al estar de manera virtual, y les cuento que yo pasé con el mismo grupo. El año pasado tuve grupo mixto, primero y segundo, y ahora me tocó tercero. Entonces yo ya conocía a los niños ya se conocían más entre sí. Y aún así se limitó esa socialización. A pesar de que ellos ya se conocían, eran amigos desde primero, segundo, tercero, sí hubo limitantes. Y bueno, mi pregunta sería también en cuanto a la resiliencia. Nosotros trabajamos ciertas actividades, ¿verdad? En cuanto a la resiliencia, hablando de bueno, todas estas dimensiones del ser. ¿Cómo podríamos trabajar un poquito más? Me decían las mamás, la palabra rara, maestra, la resiliencia, ¿qué es eso? Es una palabra rara. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo trabajar la resiliencia con los niños de preescolar? Maestra Cindy, le agradecemos. Fíjese, nos ha comentado este importante papel que tiene el preescolar para la formación de procesos tan básicos, tan primarios como es el autocontrol, la autoestima, los procesos de socialización y a veces estas dificultades con las que nos hemos topado para su desarrollo a distancia. Seguramente lo iremos aprendiendo porque esto todavía no termina, pero seguramente nuestro especialista nos podrá proponer algunas estrategias, especialmente de lo que para usted es su duda, que es la resiliencia. Muchísimas gracias, maestra Cindy, y todos los demás maestros. Pensemos que estos procesos son continuos, son a lo largo de la vida. A veces cuando, no sé, tenemos alguna pérdida, a lo mejor vamos perdiendo la voz o engordamos un poquito conforme avanza el tiempo. Este proceso de autoestima se pone a prueba y se tiene que ir desarrollando también poco a poco. Maestra Cindy, muchísimas gracias por su intervención. Y toca el turno a la maestra Lucy Zamudio desde el estado de Puebla. Le dejamos la voz, maestra Lucy. Hola, buenas tardes a todos. Exactamente, soy la maestra Lucy Zamudio. Yo soy maestra de una escuela primaria bilingüe, pero no bilingüe de inglés, es bilingüe de educación indígena. Y aunque no lo crean, nuestra escuela está en la periferia de la ciudad de Puebla, está dentro de la ciudad, pero es una escuela que atiende a niños mazatecos, tutunacús, y que han llegado precisamente a la ciudad
por causas de migración. Sus papás trabajan casi todos en la central de abastos en trabajos informales, ¿no? O sea, lo que puede ser un diablero, una función que yo no sabía que existía, el que lleva en diablito las cargas, ¿no? Entonces, ustedes saben que fue un sector que no se detuvo, que ellos no tuvieron confinamiento y desafortunadamente los ha golpeado la primera, la segunda y la tercera ola, ¿no? De manera brutal. El año pasado apenas habíamos salido nosotros en marzo, cuando en abril el tesorero de la escuela ya había fallecido. Y así muchos papás, abuelos, tíos, parientes de los niños, ¿no? Entonces nos enfrentamos nosotros mismos a distancia con la brutalidad de lo que podía ser la pérdida de un niño. Fue realmente devastador y nosotros desde mayo empezamos a visualizar esta parte de la necesidad de trabajar con ellos, algo que por lo menos los distrajera, ya no centrarnos en los contenidos o en los aprendizajes claves, sí lo hicimos, pero empezamos a desarrollar proyectos articulados con cuentos de socioemocional. Mucho antes que surgiera todos estos cuadernillos y nosotros empezamos con un cuento muy tradicional que se llama El monstruo de colores de Ana Llenas. Y después de ahí, eso lo hice yo como acompañamiento con unas maestras que en ese entonces eran de primer grado. Y para cuando empezó el nuevo ciclo, yo no soy maestra frente a grupo como tal, soy maestra de todos y de ninguno, porque yo daba aula de medios. Entonces me convertí en la acompañadora en la acompañante de todos mis compañeros, y juntos ideamos todo un proceso de ficheros, un proyecto, una metodología para atender a los niños, porque además no tenían cómo conectarse, ¿no? Y hicimos, yo creo que como colectivo, muchísimas cosas y trabajamos esta cuestión de socioemocional y del ser en los niños de una manera como un proceso. Empezamos con el monstruo de colores y al monstruo de colores siguió Vacío, que Vacío también es de Ana Llenas y que cuenta la historia de una niña que de repente se le hace un hueco en la panza y no sabe por qué. Y entonces eso les enseñó a los niños a ir lidiando con sus propias pérdidas y con sus propios vacíos. Y también se involucraron los papás. Yo creo que los propios papás sintieron sus vacíos y entonces acompañaron estos procesos. Y de ahí después dijimos, bueno, pues ya los niños reconocen y sienten sus vacíos. ¿Ahora qué van a hacer con ellos? Seguimos con la ardilla miedosa. Bueno, ya tengo estos miedos, los reconozco. ¿Qué voy a hacer con ellos? Y entonces los niños hicieron su kit, su maletín de cosas para el COVID, pero de cosas también para el alma, ¿no? De cosas que les servían para cuidarse, ajá. Y también a su familia. Hicimos muchas cosas y ahorita, para este encuentro vital de la primera semana, estamos trabajando con un mundo de colores. Es el regreso del mundo de colores, así le pusimos porque queremos no que la escuela esté colorida, eso quisiera yo, pero no se ha podido todavía concretar, pero sí que al menos tengan la esperanza, ¿no? La esperanza, estamos trabajando con el cuento de La Reina de los Colores de Jutta Bauer, que también habla sobre los sentimientos, las emociones asociadas a un color, y todo eso vamos a hacer un montón de actividades, incluso que los niños que vayan presencial nos ayuden a pintar la escuela nuevamente y darle luminosidad, ¿no? Ha sido brutal, realmente, y pues yo ya estoy en esta fase de que ya no sé qué es primero el huevo o la gallina, si apoyar a los niños, y ahí sería mi pregunta, para que ellos sean mejores personas individualmente, o si ayudar a construir los lazos comunitarios desde abajo, sería lo fundamental y en lo que debíamos de centrarnos como maestros para que las propias familias apoyen a sus hijos a salir de esto, ¿no? Por último, les quiero decir que las poquísimas clases que dimos en línea, intentamos dar aprendizajes de matemática español, no funcionó. Entonces yo empecé a dar arte, les empecé a dar arte a los niños. Fue maravilloso, los niños descubrieron que saben dibujar, que les gusta colorear. Las mamás me dijeron que si regresando les puedo dar talleres a ellas para que también aprendan a hacer algunas manualidades. Y creo que debemos retomar el arte, la música, la danza, como parte fundamental de este encuentro y desarrollo de lo que no todos somos iguales y que podemos hacer muchas cosas distintas para ser felices. Muchas gracias. Wow, maestra, en lo que Pati conecta, te puedo decir que Sí. wow, maestra, porque Sí. es increíble todo esto que se puede lograr. Y cuando uno deja de privilegiar lo que parecía importante,
creo que de alguna manera, dice, ahí estamos, realmente estamos tocando el alma, realmente estamos haciendo una labor que va mucho más allá de nuestra profesión. Así que, por mi parte, felicidades, le cedo la voz a Patti para que cierre este segmento. No, pues Josefa, lo que tú dices, creo que la pandemia y con la intervención de la maestra Lucy, que rescata muy bien también lo que hace la maestra Itzel y la maestra Cindy, de que nos volcamos a la parte importante del ser, ¿no? A esto que toca el alma, que toca la emotividad y que el enriquecimiento que estos grupos, que estas generaciones se van a llevar cuando tuvieron una intervención correcta, como lo han hecho las tres maestras que nos han compartido su experiencia, seguramente en este desarrollo, no solo escolar, sino después en la vida van a mostrar muchísimas virtudes y muchísimas cualidades. Gracias, maestra Lucy, por recordarnos esta parte de lo individual y lo colectivo. Y bueno, pues creo que le dejamos a la maestra Norvis una enorme gama de comentarios y de preguntas. Déjenme agradecer, muchísimas gracias, maestra Lucy, muchísimas gracias, maestra Cindy, muchísimas gracias, maestra Itzel, y yo le dejo la voz a la maestra Josefa para que ella pueda introducir el trabajo con nuestra especialista. Claro que sí, Patti. Muchísimas gracias, maestros y maestros que nos acompañan y maestras que nos acaban de compartir estas experiencias. Yo creo que esto es amor. Esto no se le puede llamar de otra manera. Hay muchos cambios. Yo hablaba hace un rato del cambio de nivel cuando preparamos al niño para que vaya de preescolar a la primaria, no tan solo como maestros, sino también como padres, ¿no? Que necesitamos poner atención porque esos cambios nos van a retar, esos cambios van a delinear nuestra personalidad, esos cambios van a ser muy importantes. Y en este momento tan atípico que estamos, el que ustedes tienen, al final tienes la libertad, maestro y maestro, de hacer cosas, de esculpir esos cuerpecitos, de esculpir esas almas para que sean personas de bien, porque un niño no nació para ser malo, un niño no nació con daño, un niño viene completo, viene bien para ser formado por nosotros. Y ustedes saben que nosotros apoyamos, o sea, como maestros, tenemos una gran tarea, a veces más importante que la de los padres, porque luego con sus padres no encuentran lo que encuentran con los maestros. Así que por ello les reconozco. Y ahorita que la maestra Lucy estaba compartiendo esto, me hiciste recordar cuando mi hija falleció, ella estaba en cuarto 4. Y me acuerdo, o sea, muchas cosas. Pero fíjense lo importante que tanto de los maestros como de los papás que sean capaces de hablar de la muerte de un compañerito, de una compañerita. Cuando unas mamás me buscaron, pero me dijeron, es que yo no sé si llevar a mi hija o no, le digo, tráela, porque era muy cercana a Sara, tráela para que venga a cerrar su ciclo, cierra un ciclo de amistad, cierra un ciclo, porque la muerte es parte de la vida, entonces que venga. Le dije, además te vas a encontrar con una sala hermosa, pusimos fotografías, pusimos dulces, pusimos música de Tchaikovsky, estaba muy lindo el lugar, vamos, no parecía un velorio así, algo dramático, decía yo, ¿cómo? Si esta es una fiesta de renacimiento. ¿Cómo nosotros podemos construir en la mente de los niños o de las niñas o de los menores, cómo podemos construir que eso tiene que ver con la resiliencia, un enfrentar la vida de manera como es, como racional? No tenemos ni por qué sufrir tanto y ni ser tan dramáticos, ni tampoco no ser fríos, ¿no? Porque no pasa nada. Pero ya con eso, les dejo con Norvis. Norvis se van a encantar porque Norvis tiene 25 años de experiencia en la docencia, o sea que no estamos hablando entre extraños. Ella fue fundadora de Escuela para Padres, ha trabajado en Escuela para Padres y de pronto dijo, bueno, ya voy a dejar tantito eso y ahora está en una construcción. Pertenecemos a una comunidad que se llama Happiness, donde nos reunimos las personas que estamos trabajando con neurociencias aplicadas en la educación, en la vida cotidiana, en las empresas y demás. Norvis es mi colega y mi compañera en esa comunidad. Y bueno, ¿qué les cuento? Norvis es un encanto y aquí está con nosotros de la hermana República de Venezuela. Bienvenida, mi querida Norvis. El escenario es todo tuyo. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, bueno, un gusto saludarlos a todos y me siento muy contenta con todo lo que estoy escuchando porque me hicieron recordar mis inicios.
yo también cuando inicié la docencia, fui docente, comencé en una escuela rural, donde comencé trabajando con cuarto, quinto y sexto grado. Imagínense, daba 3 grados a la vez. Y después me gustaban más los niños y me fui a trabajar mejor con primero, segundo y tercer grado. Y siempre con esta inquietud de investigación, siempre con todas estas, siempre me hacía esas preguntas, ¿cómo hago para mejorar? Y como yo veía que no rendía bien con primero, segundo y tercer grado, le pedí al director que si me podía dejar nada más con los niños de primer grado para prestarles mayor atención. Y bueno, el director aceptó y fue un trabajo muy bonito. Y es eso, tenemos que trabajar con amor. Y bueno, esto me hizo recordar mucho mis inicios. Y agradecida a Josefa por la invitación, Patti, me siento muy bien aquí, me siento en confianza porque la participación de las colegas me gustó bastante y vamos a comenzar primero a hablarles de la continuidad educativa, de lo que hice en mi tesis doctoral. Y allí vamos a encontrar respuesta a algunas de las interrogantes que estamos formulando en este momento. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, yo comencé de acuerdo a mi experiencia, pues, que realicé mi tesis doctoral el año pasado, en el 2020, y la titulé Pedagogía Social en la Continuidad Educativa, un despliegue integral holónico a la luz de las experiencias de los estudiantes de educación media general. Y algunos me preguntaban, bueno, Norvigi, ¿por qué tú estás estudiando continuidad educativa aquí en doctorado? Bueno, les cuento que cuando trabajé en control de estudios, en el Departamento de Control de Estudios y Evaluación, allí en educación secundaria, allí pude observar la poca voluntad de algunos docentes de primer año para dedicarle nuevas formas de enseñanza a los niños, que sean dinámicas, interactivas, motivadoras. Es como dijo Josefa al principio, que es como cuando el niño va subiendo de nivel, como si lo van soltando y lo van dejando solo. Cuando llega a primer año, algunos representantes inscriben a los niños, allí los dejan y no los vemos más durante el año escolar. Y cuando los vemos es al final, cuando ya termina el año escolar, entonces vienen a reclamarle al niño. Algunos representantes hasta les pegan a los niños en el liceo, que ¿por qué no estudiaste? ¿Y por qué no saliste bien? Entonces allí todo eso me llamó la atención para comenzar a hacer la investigación de la continuidad educativa. Y algunos docentes también, actualmente, le estoy hablando de 3 años atrás, ya se ha ido, en el liceo donde he trabajado, se ha cambiado bastante la forma de enseñanza debido a todas las investigaciones y nos pudimos unir y formamos grupos de trabajo y así fue como nosotros hemos logrado avanzar, porque había algunos docentes que colocaban los estudiantes en filas distribuidos uno detrás del otro, así, y los ponían a escribir textos largos del libro, que el niño lo que hacía era un clima de tensión y no sabía, pues lo que se limitaba era a escribir sin saber qué era lo que estaba haciendo. Y bueno, entonces allí comenzaba el niño a extrañar ese clima de libertad que tenía en la escuela, esa creatividad con un solo docente. Y además también pude observar que algo que genera estrés en el estudiante que ingresa a secundaria es la falta de orientación en esos cambios, que ya va a dejar su maestra una escuela pequeña y va a un liceo más grande, donde va a tener distintos docentes, va a recibir una cantidad de contenidos, de técnicas, de planes de evaluación. Y entonces allí ocurre una frustración en los niños. ¿Por qué? Porque ellos no conocen un plan de evaluación. En la escuela nunca les han dicho qué es un plan de evaluación y tantas materias y con nombres diferentes. Y viene un profesor, da la clase, 45 minutos de clase, un contenido, si escriben la pizarra, los pone a escribir del libro, y sale el profesor, entra otro profesor, también los pone a escribir y allí
el niño no haya que hacer. ¿Por qué? Porque cuando estoy en el departamento de control de estudio, me di cuenta que, oye, cómo entran secciones con 40 estudiantes y cuando te das cuenta en una sección quedaban 15 estudiantes, ¿qué es lo que está pasando? Entonces allí me despertó esa inquietud y conversé con la directora. Bueno, vamos a hacer algo que favorezca a los estudiantes, vamos a trabajar en eso. Y allí fue cuando comienzo la investigación y surge la teoría, después de toda la investigación, surge la teoría holística de la continuidad educativa. ¿Qué es la teoría holística de la continuidad educativa? Es nueva y es diferente, porque busca dar respuesta a toda esa serie de cambios a los que son sometidos los estudiantes en esa etapa de su vida, donde está ese paso de primaria a secundaria, cuando ya sale de ese 6º grado. Y ese cambio ya no puede verse, el liceo ya no se puede ver como ese liceo clásico tradicional, sino que hay que construir un puente. Tiene que haber un puente, sí, un enlace entre los docentes de primaria y los docentes de secundaria, para nosotros poder ayudar a los niños y para que exista ese equilibrio en los docentes. Porque nosotros somos todos docentes y también debemos saber las necesidades de nuestros estudiantes. Y como profesionales que somos, nosotros no somos diferentes, somos complementarios. Y así, con la complementariedad, es como vamos a asegurar el éxito a todos los estudiantes. Fíjense, la teoría holística de la continuidad educativa está conformada por 4 fases. Permítanme compartir pantalla para... Aquí comienzo a compartir pantalla. Perfecto. Fíjense, de toda esta investigación, realicé para que se diera una continuidad educativa efectiva, lo hice en 4 fases. Primero tenemos la fase de sensibilización. En esta primera fase se le dictó talleres de formación docente a los profesores de primer año, donde se les explicaba que ellos van a recibir niños y esos niños requieren de docentes afectuosos, que les transmitan confianza, que hay una necesidad de un docente comprensivo, tal como lo dijo uno de los estudiantes, uno de los sujetos de estudio. Entonces, allí, en esta fase de sensibilización, se hizo, y los profesores allí comprendieron, sobre todo los de matemáticas, que a veces a mí en esa parte se me dificultaba más tratar con los de matemáticas, porque ellos me decían, no, profe, no, tiene que ser... Él tiene que saber leer, sumar y multiplicar. Aquí me llegan los estudiantes que no saben multiplicar. Entonces yo no puedo perder tiempo, así me decían ellos, no puedo perder tiempo enseñando a un niño a multiplicar. Entonces en esa fase de sensibilización traté y los profesores se abrieron a ese cambio y les gustó el proyecto. Entonces ya el de matemáticas, si veía debilidades en el niño que no sabe leer, no sabe multiplicar, bueno, vamos a ayudarlo, vamos a fortalecerlo, vamos a ayudarlo a que aprenda la multiplicación. Y así, en esa fase de sensibilización, logramos bastante. Luego vino la fase de reconocimiento. Allí se establece en esa fase de reconocimiento, me dirijo, porque nosotros somos un liceo, y de las escuelas cercanas, hay 3 escuelas cercanas al liceo, y esos niños que salen de 6º grado vienen al liceo donde estamos nosotros. Entonces allí, por supuesto, la directora donde trabajábamos, ella estaba muy contenta con toda esta investigación que estaba realizando, y le pedí el favor que me hiciera un oficio dirigido a la dirección de cada uno de los planteles cercanos de los niños que vienen para el liceo. Y ella con muchísimo gusto me dio ese oficio y yo me dirigí a cada una de las escuelas. Allí, cuando llego, las directoras de los planteles estaban sumamente contentas, porque ellas me dicen que justo ellos tenían esa inquietud, que los niños salen de la escuela y después en el liceo, como ella me dijo esa palabra, como si se perdiera el trabajo. Entonces,
le digo que no es que se pierda el trabajo, sino que hay cambios donde debemos trabajar en conjunto. Y ella muy contenta, le gustó, y cuando llamó a las maestras que trabajaban en sexto grado, las maestras también muy receptivas, sumamente contentas porque ellas estaban seguras que iba a haber cambios acá en educación. Y de esa forma, nosotros organizamos unas visitas guiadas. ¿Cómo fueron esas visitas guiadas? Organizamos entre los docentes de la escuela y nosotros acá en el liceo establecimos un día de visita, un día laborable. ¿Por qué laborable? Para que los niños vieran cómo se desenvuelve todo en el liceo. Y vino al liceo, visitaron las maestras con los niños de sexto grado y estaban todos los profesores que les iban a dar clases, ya los que les habíamos dictado el taller de formación, de sensibilización. Ellos estaban esperando a los niños, hubo un recibimiento, los paseamos por todo el liceo, los niños contentos porque en su escuela no había escaleras y este era un liceo grande con escaleras, los salones grandes, había 3 canchas, y bueno, los niños se fueron contentos. Les brindamos apoyo, les brindamos seguridad, confianza, y ellos se sintieron súper bien, y las maestras también se sintieron tan bien que en ese momento del recorrido surgió que una maestra propuso, bueno, ya que estamos en este ambiente, vamos a realizar un encuentro deportivo y un conversatorio entre los niños de sexto grado y los que ya están en primer año, para que los niños de primer año les cuenten sus experiencias, cómo ellos han pasado de sexto a primer año. Bueno, les gustó, hubo el conversatorio, hubo el encuentro deportivo, muchos niños se conocían, porque muchos son familiares, como viven cerca, muchos son familiares, conocidos, ya se conocen de los grados anteriores, y les gustó mucho. Y allí planificamos cómo va a ser también los próximos encuentros, y los docentes estaban muy contentos, todos estaban muy agradecidos y con buenas expectativas. Luego viene la fase de entrada al liceo, ya cuando eso fue finalizando un año escolar. Cuando ya comienza el próximo año escolar, que ya vienen los niños al primer grado, esa es la fase de entrada al liceo. Para el primer día de clase, en el liceo, nosotros nos preparamos para el recibimiento de los estudiantes que ingresan, donde cada estudiante fue con su representante. Al momento de nosotros realizar la inscripción, le vamos diciendo a cada representante, el día del inicio de clase usted debe acompañar a su hijo, y les explicamos también a cada representante que deben acompañar a su hijo, que del hecho que ya estén en el liceo no significa que los van a dejar. Vamos a continuar porque en el liceo tenemos la escuela para padres, donde funciona, y nos compenetramos con los representantes. Entonces, allí esa fase de entrada al liceo es muy bonita porque en ese primer día se realizó, cada niño fue con su representante, entraron a sus aulas con el docente guía, y el docente guía les realizó lecturas reflexivas, explicándoles que hay cambios, se les explicó también cómo se organiza el horario de estudio, el nombre de las materias, decirles que hay varias materias, aunque ya se les había dicho eso el año pasado cuando estaban en sexto grado. Y bueno, y fue una actividad muy bonita. También nosotros conversamos con la Orquesta Sinfónica Juvenil, y ellos fueron un rato al liceo, tocaron pues algunas canciones. También hubo un grupo de danzas de la localidad, y fue una actividad bastante amena. Y es un día de alegría, fue un día de fiesta, donde los niños vieron cómo estos cambios iban a tener apoyo tanto de la institución como de los padres. Luego vino la fase de adaptación metodológica. Allí cuando realizamos el taller de formación de sensibilización para los docentes, allí ya nosotros habíamos acordado que los primeros meses nosotros, los docentes, no iban a estar solamente con los contenidos, así como lo dijo, creo que fue Cindy, o Lucy, la que habló, que no fueron justamente con los contenidos, sino que debemos adaptarnos a las necesidades. ¿Qué es lo que te está pidiendo el niño?
Si este niño en primer año nos está pidiendo que en esta fase de adaptación metodológica, oye, enséñame cómo voy a estudiar, cómo lo voy a hacer. Entonces, en esta fase, los docentes adaptaron las metodologías de trabajo. ¿Por qué? Porque en el liceo generalmente tienes que cumplir tantos contenidos programáticos y hay que hacer la planificación y no están tomando en cuenta al niño, las necesidades de ese niño, cómo está ese niño. A veces lo obvian, la mayoría de las veces lo dejan a un lado y viendo que esa parte del ser, esa parte cómo está ese niño, esa es la parte que nos va a llevar a nosotros de cómo vamos a planificar. ¿Por qué? Porque las planificaciones son de una forma, lo que dice el Ministerio de Educación, bueno, debes cumplir tanto contenido programático en tanto tiempo. Y vamos a centrarnos, nosotros que somos quienes estamos en las instituciones, quienes vemos el clamor de esos niños, de la familia, nosotros debemos tomar acciones. Y esa vez fue una experiencia muy bonita porque trabajamos con aprendizaje colaborativo. Y el aprendizaje colaborativo, allí nosotros hicimos seguimiento individualizado, llevando la bitácora anecdótica del registro de cada estudiante. Y da muy buenos resultados. Allí, sobre todo, hay niños que representan mayor timidez, mayor riesgo de exclusión académica y social, tal como lo dijo, creo que Ixel habló de eso, que hay niños que cuando estaban así interactuando a través de la pantalla, súper, y después cuando estaban así en ese contacto, oye, presentaban timidez. Ese tipo de niños vamos a ayudarlo en esa fase de adaptación metodológica. Para eso trabajamos con la bitácora anecdótica y también trabajamos con el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo también lo podemos utilizar en las escuelas y da mucho. Generalmente en preescolar se trabaja bastante con aprendizaje colaborativo. Y en esta fase de adaptación metodológica se orienta a los niños cómo van a presentar los trabajos, cómo es el sistema de evaluación. Hay que mantener una constante comunicación con los padres y representantes, sobre todo en estos niños que presentan mayor dificultad de adaptación, de aprendizaje, porque también debemos tomar en cuenta cada situación que viven los niños en sus hogares. Quizás ustedes pensarán, bueno, pero esto es algo utópico. No es utópico. Si usted se relaciona bien con sus estudiantes, sí lo logramos, porque nosotros en el liceo lo logramos. Fíjense, vamos aquí a un cambio de diapositiva, donde nosotros para fortalecer esta fase, la recomendación, esta fase es recomendable crear y establecer una buena comunicación con la familia a lo largo de todo el año escolar, no es solamente cuando comenzamos, sino en todo el año escolar, y así nosotros nos ayudamos con la escuela para padres. Y es importantísimo que los planteles deben tener una actividad durante todo el año escolar en la escuela para padres. Nosotros en la institución realizamos 3 talleres para padres durante todo el año escolar. Nosotros acá en Venezuela comenzamos el año escolar en el mes de octubre. El 15 de septiembre se inicia es la parte administrativa y cuando se incorporan los estudiantes a clase es el 1 de octubre. Y ya para el mes de noviembre tenemos el primer taller de escuela para padres. Allí motivamos a todos los padres. Esta parte que habló, alguien que habló de la resiliencia, Cindy, hablaste de resiliencia, eso también se puede trabajar en la escuela para padres. Y a los padres también hay que levantarles el autoestima para que también se lo levanten a sus niños. Y así es como nosotros vamos a trabajar. Allí tiene que haber un engranaje, como lo dice aquí, la familia, escuela, comunidad y Estado, para nosotros poder garantizar la continuidad educativa. Debemos fomentar más la comunicación, tanto de los docentes de primaria, con los de secundaria y también con los padres. Y la escuela para padres nos ayuda bastante, porque allí es donde vamos a fomentar esta comunicación y va a haber más confianza. Los padres se van a sentir más en confianza. Les cuento una anécdota. Cuando iniciamos este primer año, recuerdo que hubo un representante que me dijo, profesora, no me haga perder tiempo porque yo tengo demasiado trabajo. Y yo le dije, bueno, yo también tengo trabajo y este es mi trabajo.
Entonces allí el representante fue como dándose cuenta, oye, y allí le explicamos, mire, es por el bien de su hijo, por el bien de su familia. Al final del año escolar, los representantes receptivos y pasan para el segundo año y continúan los representantes allí. Los estudiantes ya se graduaron de bachiller y los representantes continuaron allí. Con todas estas metodologías, nosotros logramos descender, bajar todo eso del índice de repitencia, deserción escolar, porque la deserción escolar estaba demasiado, ya no, yo dije, bueno, ¿y cómo hacemos? Entonces acá los representantes se habitúan a realizar esas actividades en las instituciones y bueno, entonces allí ellos dicen, me gusta esta forma de trabajo. Y al final del año escolar ellos nos agradecen todas estas oportunidades. Bueno, además la teoría holística de la continuidad educativa está sustentada en 6 dimensiones. Las dimensiones, aquí las describo con una estrella multicolor de reflexión, que valora tanto el conocimiento creativo como el espiritual, tal como lo dijo Lucy, que están trabajando con creatividad. Eso es lo que debemos hacer. Lo que pasa es que a veces nosotros nos sentimos muy incómodos porque, oye, debemos entregar la planificación al departamento, pero vamos a cambiar, porque nosotros estamos en épocas de cambios, de transformaciones. ¿Y cómo podemos hacerlo? Este es un momento propicio. Vamos a trabajar, las invito a todos a trabajar con la teoría holística de la continuidad educativa y vamos a trabajar con las dimensiones del ser. Ya les explico cómo es esto, de las dimensiones del ser. Porque aquí tomo la estrella como un símbolo de espiritualidad que significa la vida del ser, su interioridad. Y la estrella es multicolor. ¿Por qué? Porque la vida de los estudiantes y de todo ser humano está llena de colores alegres, vivos, brillantes, armónicos, como también los hay grises. Y depende de ti, como también dijo Josefa, entonces no nos podemos quedar allí en ese tono gris. Debemos continuar. Entonces debemos, y allí nosotros nos damos cuenta qué color vas a escoger, con cuál te quedas, con los alegres, armónicos y brillantes o te quedas con los grises. Vamos a motivar a nuestros estudiantes a que siempre tengan esa luz, porque los niños son mágicos y los niños a nosotros nos enseñan bastante. Y el efecto y matices que tienen los colores, podemos aprovecharlos porque transmiten paz, seguridad, confianza y generan un ambiente y un clima escolar creativo y armónico. Fíjense, la teoría holística de la continuidad educativa se conjuga a través de las siguientes dimensiones. Acá tenemos la dimensión familiar, que es importante señalar que la familia, como eje fundamental de la sociedad, está presente en los triunfos y adversidades del hombre. Estimula o inhibe su comportamiento y lo guía hacia el éxito. Entonces, dentro de la familia es donde se satisfacen las necesidades de amor, de afecto, de apoyo. Y lo represento con el color azul, que representa armonía, amor, armonía familiar e institucional. Luego tenemos la dimensión cognitiva, que reconoce el potencial innato de cada uno de los estudiantes, fortaleciendo el pensamiento creativo y sistémico. Esta dimensión cognitiva incluye a los estudiantes etiquetados como severos o flojos, porque quienes se les dificulta aprender desde la linealidad. ¿Qué es lo que pasa? Que algunas instituciones educativas, ellos presentan un solo contenido para todos. Y no debe ser así. Vamos a buscar qué es lo que le gusta al niño y destacar donde se le destaque sus aspectos intelectuales y cultivarlos con el amor, con el respeto. ¿Por qué? Porque hay unos niños que no les gusta esas actividades, quieren más jugar, quieren desde la creatividad. Como lo dijo, creo que Lucy, que ellos desde la creatividad lograron mucho. Y esa es la idea, trabajar con el niño. Vamos a crear, nosotros podemos crear nuestro plan de estudio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por supuesto, siempre basándonos
en el contexto y en todas las actividades que hay que realizar. Luego tenemos la dimensión cognitiva, que representa esperanza, crecimiento, que hay una constante búsqueda. Hay que sembrar en el estudiante esa semilla de ese estudiante investigador. Cuando nosotros trabajamos así, los estudiantes a veces no nos damos cuenta, pero cuando te fijas, hay muchos estudiantes que ya después te dicen, mire, profe, con usted aprendí esto, mire, gracias a usted hice esto. Y allí tú ves la alegría de estos niños. Luego vamos a tener la dimensión corporal, donde el estudiante construye su proyecto de vida, valorando y desarrollando su cuerpo, su corporalidad, amando su cuerpo. Tal como se expresó en la ponencia pasada, donde Pepe Torres dijo que hay algunos niños que no quieren verse porque han subido de peso. Entonces allí, en esta dimensión corporal, nosotros ayudamos a los niños a que amen su cuerpo. Y está representado con el color amarillo, que significa flexible, alegre, positivo, afrontando los retos, amando su cuerpo. Y luego tenemos la dimensión social, donde el estudiante es un ser social por naturaleza. Nosotros somos seres gregarios y orientados a... nosotros somos seres gregarios orientados a la comunidad, a vivir juntos. Esto que acabamos de decir, el abrazo, tocarnos, la comunicación en familia. Y entonces allí aprender a vivir juntos de una manera responsable es fundamental. Y le está representado con el color naranja, que significa ser pragmático, un ser emprendedor. Luego la dimensión espiritual. Aquí es importante señalar, destacar que la espiritualidad aquí está tomada de un concepto laico y su principal función es igualar las posibilidades de acceso a la educación y al conocimiento sin distingo de credo ni de religión. Y la dimensión espiritual está representada con el color púrpura, que significa colaborativo, transformación, la transformación en un nuevo ser. Y la dimensión emocional, que el estudiante sea capaz de amar, de amarse y expresar el amor en sus relaciones interpersonales. El genuino aprendizaje requiere de autoestima y seguridad emocional. Y esta dimensión emocional está con el color, representada con el color rojo, y significa emociones y estado de ánimo. Fíjense, en las aulas de clase hay estudiantes brillantes y algunos docentes no los ven porque no explotan esa creatividad, esa inteligencia, no indagan en ese estudiante para que aflore el caudal maravilloso que hay dentro de ellos. Los docentes somos investigadores. Nosotros somos investigadores natos y por lo tanto debemos facilitar ese proceso a los estudiantes para formarlos integralmente. Y de esto trata el símbolo de la estrella multicolor en la teoría holística de la continuidad educativa. En muchas ocasiones, algunos docentes anhelan la comodidad, para su comodidad, unos estudiantes robots, que no se muevan, que no se paren, que no hablen, para ellos encontrar una paz ficticia. Y ellos ser el mejor docente, y se los coloco entre comillas, el mejor docente, porque se cree que el mejor docente es quien tiene el salón calladito, los niños sentaditos, tranquilitos. Ay, fulano es excelente docente, allí no se escucha ni el ruido de una mosca. Entonces, allí es cuando nosotros debemos actuar. Y a manera de reflexión, nosotros nos debemos dar cuenta que el mundo está en constante cambio. Fíjense todo esto que nosotros estamos viviendo, todas estas transformaciones, y esto es un llamado a la reflexión. Esto es algo que nos está dejando enseñanzas. Y por supuesto, todo nos está dejando este aprendizaje, y esta es una época donde hemos tenido cambios vertiginosos. Hasta hemos cambiado algunas costumbres, maneras de comer, la forma de ver la vida, de relacionarnos. Fíjense, todos estos cambios no son fáciles. Para los docentes, para algunos docentes, estos cambios no son fáciles. ¿Por qué?
porque estamos habituados siempre a seguir estos lineamientos, a irnos por los lineamientos. ¿Y qué es por la línea? ¿Y qué es lo que ocurre con los niños? Lo contrario de los niños y adolescentes, que ya ellos no se extrañan mucho por los cambios. ¿Por qué? Porque ellos se adaptan con mayor facilidad a los cambios. Ellos lo hacen como una forma automática y a nosotros nos cuesta un poquito más ir con los cambios. Seguidamente, fíjense, para esta oportunidad les traigo la alegoría de la caverna, que es oportuno indicar que la educación se debe reinventar para que los niños, cuando ingresen a esta educación secundaria, ingresen de una forma alegre, que permanezcan con alegría. Por lo cual, el cuarteto educativo, lo que es la familia, escuela, comunidad y Estado, deben incorporarse y compenetrarse para que podamos cultivar diariamente las dimensiones del ser. Por ello, el docente es una pieza importantísima dentro de este proceso aprendizaje. Cuando hay el modelo de este docente dador de clases debe producir un cambio de mentalidad. Esas clases monótonas dirigidas por un solo profesor se deben transformar en salas de reuniones, donde los estudiantes intercambien ideas, opiniones, donde haya una interacción. Por ejemplo, en este momento, aquí estamos reunidos varias personas con un fin, y esta actividad se hace dinámica, se hace interactiva. Así podemos hacer también en nuestras instituciones educativas. ¿Qué pasa? Si el docente no lee, no investiga, por supuesto, está reacio a los cambios. Además, aquí se debe ir consolidando el aprendizaje colaborativo, donde se sustenta el trabajo individual. Fíjense, aquí tenemos la imagen de la alegoría de la caverna. Esta fue escrita por Platón en el siglo VII, en el libro de la República, donde la alegoría de la caverna trata de un grupo de personas, de seres humanos, que ellos están atados a unas cadenas. Aquí podemos ver la imagen donde están las personas allí sentadas, están atados a unas cadenas, y donde pueden observar unas sombras que son proyectadas a la pared. Ellos creen que lo que ven, lo que ellos están viendo, esas sombras proyectadas a la pared, ellos creen que eso es lo real, cuando lo cierto es que ellos viven engañados. Y uno de ellos, uno de estos esclavos, él logra escapar y asciende, así como estamos viendo que sale de la caverna. Acá estamos viendo en la imagen cómo están los esclavos, las sombras proyectadas. Fíjense cómo otros están proyectando las sombras por acá atrás, y vemos cómo sale uno de la caverna. Él asciende y comprende que ha estado viviendo engañado. Y en esta oportunidad he tomado la caverna como metáfora para representar en algunos casos la realidad educativa. Porque algunos docentes en el quehacer educativo tienen ataduras que les impide ver y tener contacto con la realidad. Esas ataduras en algunos casos son miedo. Miedo que algunos docentes se resisten a salir de la zona de confort, no tienen el conocimiento ni los avances educativos y se dejan guiar por la opinión de los otros, que tampoco se atreven a salir de la caverna. Para estos docentes, las sombras son su realidad, debido a que para ellos no existe nada más. En algunos casos tienen miedo a lo desconocido, miedo al fracaso. Y les digo el fracaso así entre comillas también, porque para mí no existe el fracaso. ¿Por qué? Porque solo existen aprendizajes. Nosotros debemos intentar, y si algo no nos sale como estábamos esperando, ¿por qué? Allí tenemos un aprendizaje, tenemos una experiencia de cómo hacerlo diferente la próxima vez. Y a la vez, la alegoría de la caverna representa el conformismo, recibir el conocimiento sin cuestionar, o puntos de vista quizás errados, pero lo aceptan por la comodidad, porque así debe ser, y por tal motivo puedo decir que la educación es una instrucción, en algunos casos, es una instrucción memorística, porque algunos docentes están acostumbrados a una vida llena de enajenación,
Y en este mundo de constantes cambios, de nuevos retos, el miedo a ser libres es semejante como el miedo que sentían los esclavos allí dentro de la caverna. Tenían miedo de ver la luz. Es como cuando estamos en una habitación apagada y nos encienden de momento el bombillo. Entonces allí esa luz es el miedo que tienen algunos docentes de salir de esa cueva. Como también hay muchos docentes que han iniciado un bello y hermoso camino. Y aquí demuestra, estamos nosotros esta noche aquí reunidos, donde se ve que están trabajando, se está haciendo y se quiere hacer. Hay la motivación para hacerlo y eso es muy bonito. Ese es un camino que se está descubriendo el conocimiento. Aquí nosotros estamos compartiendo cómo llevar a la práctica experiencias que a otros les ha resultado y cada quien la adapta a su realidad, a su contexto. Se convierten en portadores de nuevas ideas y esto se logra por una educación libre, llevando una acción creativa, participando en la humanización de la educación. Y entonces vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el deber del docente? Bueno, vamos a evitar ser conformistas. Por el contrario, ser investigadores incansables, fomentar y ser partícipes de grupos de investigación, así como estamos en este momento. Ya cada uno va llevando una idea y lo vamos llevando a nuestras instituciones. Y como ya nosotros estamos saliendo de la caverna, ¿qué vamos a hacer? Llegar a nuestras instituciones, mostrar lo que estamos aprendiendo y así vamos haciendo grupos y vamos mejorando la educación. Y este proceso debe ser fomentado por el docente y cualquier persona que esté fuera de la caverna. Debemos hacer alianzas para nosotros poder ayudar a los demás, lo cual es difícil. Es difícil también porque yo he trabajado en todos estos contextos y a veces me encontraba con docentes reacios. Pero ¿qué pasa? Nosotros con cariño, con diplomacia, como me decía una profesora, me decía, profe, usted es diplomática, porque con los docentes que a veces son reacios, que son fuertes, que no quieren salir de esa caverna, nosotros, si ellos no quieren salir de la caverna, nosotros ¿cómo los vamos a ayudar? Con amor, con cariño. Y entonces cuando ellos sientan, oye, estoy como, me tengo que unir a ellos, tengo también que cambiar, porque ya se van a dar cuenta que el cambio tiene que ser. Ya estas transformaciones se están dando y todo ocurre por algo. Y entonces cada día, ¿perdón? Hay que ayudarles a que, Sí. también se entusiasmen, porque cuando los maestros, cuando algún maestro no quiere, alguna maestra no quiere, aparentemente no quiere, la verdad es que a veces lo que tenemos es un miedo a enfrentar cosas nuevas. Y a mí me parece que lo que nos estás presentando con la alegoría de la caverna me parece muy, muy bonita metáfora para justo eso, porque la casa se ha convertido en nuestra caverna y tenemos que salir de ella para encontrarnos nuevamente en el mundo y creo que eso puede ayudar. Incluso me atrevería a decir que hay otro libro que les puede ayudar para todo este trabajo más sensible, más emocional y también como más de conexión. Se llama Sócrates Café. No sé si lo conocen, pero de verdad se los súper recomiendo, Sócrates Café, porque ponen una palabra nada más para discutir, los niños lo discuten, los alumnos, no importa la edad, y se encuentra uno con cosas impresionantes. A mí me pasó que cuando leí el libro y que la pregunta era, ¿qué es un hogar? No, hombre, de verdad nos abre a la reflexión y lo peor fue cuando lo pregunté en mi casa, que le pregunté a mi esposo y a mi hijo qué era un hogar y los dos me contestaron que yo, y dije, ¿qué? Yo me salgo de ahí, que yo no soy su hogar. Hay que ayudarles a que te generen esa independencia. Y sin duda, Norvis, de verdad que nos estás entregando mucho valor y me gustaría que pasáramos no sé, afinar alguna pregunta que tengan los maestros y maestras con base en el contenido que nos has compartido. Sí, ya dejo de compartir pantalla. Bueno, entonces decirle aquí para cerrar que hay un caudal maravilloso que espera por nosotros. Hay un jardín brillante que espera por nosotros y estos son nuestros niños.
Muy Dejamos de bien, muchas compartir gracias. pantalla. Ajá, ok, perfecto. Pues Bueno, sin duda muchas gracias, Norvis, hay muchas cosas que nosotros podemos abordar y todo esto veía yo en un comentario que ponía Patti, que justo estábamos teniendo invitados porque lo que una idea le funciona a uno, otra idea le va a funcionar a otro. Así que cada quien que tome, que eche a su morral, a su canasta, aquello que esté dispuesto a practicar, porque solamente practicando vamos a encontrarnos con novedades. Y bueno, por supuesto, Norvis tiene mucha experiencia con este proyecto que lo hizo en Venezuela y que las condiciones son diferentes, pero al mismo tiempo lo que nos une es la humanidad. Lo que nos une es que tenemos la responsabilidad de guiar a los niños, a las niñas y a los padres de familia, porque muchas veces encontramos resistencia en los papás, otras en los maestros, y a los que tenemos en medio es a los niños. Entonces, una cosa que es muy importante para la resiliencia que Cindy preguntaba, es hablarles con la verdad, hablarles desde un lenguaje amoroso, pero siempre con la verdad. Cuando se trata de una pérdida, pues no hay de otra, hay que trabajar el duelo y hay que recordar al familiar o aquello que dejamos ir, lo vamos a recordar, si se puede hablar, que si los niños necesitan en este momento, de verdad, cuando lleguen, que hablen, porque ya nos compartía una de las maestras que nos decía, hablaba conmigo, pero ya cuando estaba en el grupo no, porque se ven expuestos. Ay, creo que Itzel nos decía, ¿no? Se ven expuestos. ajá, Excel. Sí. Sí. Entonces hay que darle la oportunidad de que hablen y poco a poco hay que irlos impulsando. Eso nos pasa a los adultos también cuando tenemos una pérdida. A veces nos encerramos en esa pérdida, perdimos casa o perdimos dinero o perdimos algo que consideramos de valor o perdimos un familiar. Parece que no somos capaces de retener a eso que queremos, eso que amamos. Sin embargo, pues también tenemos que aprender a dejar ir, ¿no? Y yo digo que no es soltar, es aprender a soltarnos nosotros de eso. Más que soltar, a que se vaya lo que se fue, nosotros tenemos que aprender a soltarnos de ello. Entonces, a lo mejor pueden hacer ustedes algún ejercicio con los niños que vean la diferencia entre soltar y soltarse. Que eso, de verdad, que crea una conciencia distinta. Mi querida Patti, te cedo la palabra. No, Sí, gracias por tu aporte, Josefa, y me gusta mucho porque fíjate lo que dijo Ixel, cuando ella dice que cómo darle el primer acercamiento a los niños. Fíjate que la comunicación en familia, porque es lo que pasa que he observado en esta época de que hemos estado en la casa, hay algunas familias donde están con los teléfonos, cada quien en la computadora, y no hay comunicación, no hay ese abrazo, no hay ese contacto, ese calor humano. Y cuando Ixel hizo su pregunta, enseguida me vino eso a la mente, porque justamente hace poco se me presentó un caso así. ¿Qué pasa? El niño, chévere, muy bien en la pantalla, pero al momento de estar así en el contacto con las personas, esta parte no la siente. Entonces allí es cuando la familia juega un papel importantísimo también. Conversar con los padres, conversar con los representantes, que ese calor humano, que el niño sienta el contacto, que haya más comunicación y que converse más la familia. Y también cuando Cindy nos habló de la resiliencia, que cómo podríamos trabajar la resiliencia con los niños, también en la escuela para padres. Debemos trabajar, miren, no sé si ustedes tienen escuelas para padres en sus instituciones. Algunas sí, algunas no. Depende cómo se organicen, Norvis. Bueno, fíjense, la importancia de una escuela para padres es algo donde hay ese acercamiento y allí nosotros les enseñamos, les conversamos a los padres cómo van a tratar a sus hijos, cómo les van a hablar, porque hay algunos padres, fíjense, que a veces tratan a los niños con mucha grosería, con golpes, con maltratos, y entonces allí esos representantes, esos padres, ellos van a tener un cambio. Y entonces cuando ellos vean, oye, me están ayudando, se van a sentir mejor y se van a sentir tomados en cuenta. Porque eso también es lo que pasa. Eso es como una cadena.
como si a ellos los trataron mal, entonces después viene esto, y viene toda esa cadena. Y para eso estamos nosotros, y tenemos estas oportunidades de ayudarnos y de aprender a ser mejores cada día. También con lo que dijo Lucy, respecto a lo que dijo Lucy, que seguir con los niños, la gimnasia cerebral. Algo que me gustaría aportar aquí, la gimnasia cerebral es buenísimo. Sobre todo los docentes, a todo nivel educativo nosotros podemos trabajar con gimnasia cerebral. Y sobre todo los de preescolar, cuando dijo que cantaron, jugaron, salió la creatividad en los niños, allí afloró toda esa creatividad y es así. Y allí nosotros con la gimnasia cerebral podemos, cuando le hacemos los ejercicios a los niños, cuando hacen el trencito, todas esas actividades también van estimulando su cerebro. Entonces son muchas actividades que nosotros podemos realizar en nuestras instituciones educativas. Y también estoy a la orden, si lo que necesiten, si necesitan algún apoyo para una asesoría de cómo vamos a trabajar con la escuela para padres, estoy completamente a la orden. Para todos, siempre me pueden ubicar a través de Josefa. Vamos a estar siempre en contacto y comunicación. Me pueden seguir en mi Instagram también, @creando mi felicidad. Allí hablo más, el Instagram no lo tengo en educación, sino más en neurociencia. Pero nos podemos apoyar también, porque con mi experiencia me gusta, porque yo he trabajado en todos los niveles educativos. Desde primer grado he trabajado en la zona rural, luego me vine para el público, también trabajé en la universidad. He trabajado en todas esas áreas y por eso es que me gusta, pues me apasiona todo este trabajo. Se nota, Norvis, se nota. Norvis, ¿me repites tu Instagram para que te sigan? ¿qué? @creando mi felicidad. Creando mi felicidad. Todo pegado. Ahí lo tienen por seguir a diferentes especialistas, seguir a diferentes grupos, siempre nos da maestros una enorme cantidad de herramientas y combinado con su experiencia, adaptado a su contexto, siempre salen ideas muy novedosas. Pues vamos cerrando, Josefa. Yo quiero compartir con ustedes dos temas, dos asuntos que a mí me parece que son vitales de todo lo que se fue construyendo desde la intervención de Itzel, de Cindy y de Lucy, y que luego Norvis nos integra muy bien. La primera es el respeto a los procesos cognitivos del niño. Si queremos que el niño crezca en autoestima, crezca en autopercepción, autorregulación, lo primero que tenemos como maestros es respetar su proceso cognitivo. Incluso las decisiones de qué tema me gusta más, cuánto tiempo me tengo que quedar o quiero quedarme haciendo mi investigación o mi trabajo. Ahí, maestros tienen una enorme oportunidad para trabajar todos estos procesos socioemocionales de los cuales las maestras nos hablaron al principio. Y la segunda, cuando habla desde el enfoque de la espiritualidad laica, el tema de un gran objetivo que tenemos que tener los maestros. Es que a partir de la metodología, de la intervención, de las actividades que los niños realizan en nuestras clases, ellos tienen que ir levantando sus antenas para advertir el cambio. Maestros, a nadie nos da un paro cardíaco de la nada. Hay alertas, en nuestro cuerpo nos va avisando. Nadie tenemos un problema económico de la nada. A ver, no ahorramos, no proyectamos, no tenemos, o sea, eso es preparar toda nuestra percepción para darnos cuenta del cambio. Maestro, necesitamos cuidar el mundo, necesitamos cuidar nuestros ambientes y ya hay alertas y alarmas que nos avisan. Preparemos estas nuevas generaciones para ser diferentes, para romper paradigmas, para salirse de la caverna. Te dejo el cierre final, Josefa. Muchas gracias, Pati, muchas gracias. No cabe duda que es cada conferencia, cada momento nos ofrece algo nuevo. Sí, Norvis.
Disculpa, Josefa, que me gustaría invitarlos que para este sábado 21 de este mes tengo un taller muy bueno de gimnasia cerebral para adultos desde la neurocuántica, donde vamos a tener los temas de neurociencia, respiración consciente, vamos a hablar de neurogénesis, epigenética, neuroplasticidad cerebral, el campo cuántico, es un tema bastante interesante. Ya se les electrocutó el cerebro. Sí. Estos temas son apasionantes y todo está muy bien. Los invito y me contactan. ¿Y dónde, Norbis, qué hacemos? Yo ya lo estoy poniendo aquí para los maestros que quieran asistir sábado 21. Sábado 21 a las 9 a partir de las 9 de la mañana en la plataforma Zoom y tiene una inversión de $10. Es sumamente económico porque va a tener certificado de participación, material de apoyo y una guía práctica para seguir haciendo gimnasia cerebral. Ok, a veces a nuestros maestros les da tiempo porque luego las transferencias en dólares y eso, el otro día vivimos una experiencia con Colombia y bueno, yo aquí ya se los publiqué y espero que te van a seguir en tu Instagram y seguramente por ahí van a localizarte. Josefa, te dejo el cierre. Y que le dé un descuento a nuestros maestros que están aquí hoy, que dijeron. Bueno, también, sí. Sí, claro, sí, cómo no, sí, sí. Para quien tenga interés. Bueno, claro. Claro que sí, Norbis. De verdad que me parece muy, muy importante este resumen también que nos ofrece Patti. Y solamente agregaría una cosa que mencionó Norbis, es amar nuestro cuerpo. Y que Patti lo estaba mencionando ahorita con que el cuerpo siempre nos manda señales y que pongamos atención. Yo creo que es importante enseñarle a los niños a amar su cuerpo. Amemos el nuestro, pero también enseñarle a los niños y sobre todo a respetar y que ellos puedan ser capaces de aprender cómo respetar. Ustedes saben lo que está pasando en las escuelas, saben lo que está pasando en el mundo, saben, el niño llegó para ser cuidado, no para ser abusado. Porque cuando le dicen abusado con esto, no se dice abusado, se dice aguzado con G, es de agudizar sentidos y muchas veces dice abusado. Fíjense que se repite tanto esta palabra y que además es incorrecta. Entonces, llevemos a los niños a que cuiden su cuerpo, que no permitan que se los maltraten porque tienen manera de avisar. Algunas veces no lo lograrán, pero en la medida de lo posible, si creamos esa conciencia, creo que va a ayudar mucho. Y yo los quiero retar, los quiero invitar a algo. Va a decir Patti que estoy loca, pero así soy. Se me genera una idea. Ustedes han compartido cosas que están haciendo muy lindas. ¿Qué tal que nos vayan mandando un video que lo graben en su móvil de manera vertical? Y, por ejemplo, así lo que nos compartió Lucy, que es que le leímos este cuento y pasó. Me encantó, Lucy, me encantó. Y también lo que estaba diciendo Cindy, Itzel, eso que hace que lo que hizo Itzel y que además se toma el tiempo para ir a grabarle un video de la escuela. De verdad, se me hizo la piel chinita. Lo que están haciendo ustedes tiene un alto valor y eso se debe dar a conocer. Entonces, les invito a que nos manden los videos a Grupo Loga para producir un video con varias cosas de las que ustedes han hecho, lo que está haciendo Cindy. Cada uno de ustedes que esté haciendo algo que quiera compartir, mándenos un video de 1 minuto más o menos, donde nos digan qué es lo que están haciendo, porque eso necesita reconocimiento. Muchas veces lo hacemos y se queda guardado. Démoslo a conocer al mundo, se comparte y además creo que a nosotros nos enaltece, porque cuando un corazón y otro se vinculan, ambos se engrandecen. Entonces, hagamos eso. Les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. No se olviden que estamos la próxima semana, también a la misma hora. Inviten a más maestros, ya estamos creciendo aquí en la presencia, eso nos encanta. Vengan ustedes, tráiganse a la abuelita, al papá, la mamá, porque además ustedes también son papás o mamás algunos y tienen que estar aquí. Vamos a aprender muchas cosas, estamos dispuestas, Patti y yo, a seguir organizando esto. Para ustedes, y sobre todo para esa humanidad de la que hablaba Patti. Tenemos que lograr crear, ayudar y guiar una nueva humanidad, una nueva generación. Que no se nos pierda, porque traemos ese riesgo y creo que nosotros podemos hacer mucho para rescatarla. Maestros, maestras, pasen muy buena noche. Muchísimas gracias, mi querida Norbis, por estar aquí con nosotros. Patti, querida, como siempre, somos súper... así, una cadena para seguir haciendo esto desde el corazón para ustedes. Nos vemos la próxima, que la pasen bien. Buena noche. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Gracias, maestra Lucy. Gracias, maestra Itzel. Gracias, maestra Cindy.
Y Muchas aquí gracias, en buenas este noches. paneo, en esta galería, siempre Gracias. nos vemos todos. Gracias. Un Bye. abrazo. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Gracias, muy amables, gracias por todo. A ustedes. Un abrazo.